Hola niños y niñas, vamos a ver el día de hoy la clasificación de fracciones. No nos olvidemos que en la clase anterior vimos, ¿cierto? El concepto de fracción, ¿cierto? Sus partes, el numerador, el denominador, lo que significa cada uno de ellos y también la lectura y escritura de fracciones. Bien, entonces rápidamente voy a acomodar un poquito esto aquí. Vamos a comenzar. Podemos decir, ¿cierto?, que toda fracción o las fracciones la podemos clasificar en tres clases de fracciones, que son estas que estoy marcando acá: propia, impropia y equivalente a la unidad. Vamos a analizar cada una de ellas, partiendo obviamente por la fracción propia. Cuando una fracción es propia, niños y niñas, cuando su valor es menor a la unidad. Ya cuando hablamos de unidad nos referimos en el fondo al número 1, por si acaso. Es decir, todas las fracciones propias son números menores que 1. ¿Ya? Es decir, van a estar ubicados entre el 0 y el 1 en una recta numérica. ¿Cómo las reconocemos? Muy fácil. Las podemos reconocer cuando observamos, ¿cierto?, que el numerador, es decir, el número de arriba de la fracción, es menor que el denominador. Por ejemplo, tenemos la fracción 3 quintos, ¿cierto? 3 quintos, 3 numerador, 5 denominador. Todos sabemos, ¿cierto?, que el 3 es menor que el 5, es un número menor que 5. Por lo tanto, al tener esta característica, que el numerito de arriba, el numerador, es menor al denominador, automáticamente sabemos que es una fracción propia. Es decir, esta fracción representa un valor numérico menor que 1 o menor a la unidad. La fracción impropia, en cambio, es cuyo valor es lo contrario a la propia, es mayor a la unidad, es decir, al número 1, ¿cierto? Mayor a la unidad. Comprende todas aquellas fracciones que están ubicadas, ¿cierto?, a la derecha del número 1. Todas ubicadas a la derecha del número 1 en una recta numérica. Es decir, están entre el 1 y el 2 y el 3, el 3 y el 4, etcétera, etcétera. ¿Cómo las ubicamos? ¿Cómo las reconocemos? Cuando observamos, ¿cierto?, que el numerador es mayor al denominador. Es decir, el numerito de arriba es mayor que el número de abajo. Por ejemplo, esta expresión, que la podemos leer como 8 tercios, no se olviden que en una fracción el número de arriba se lee tal cual es y el de abajo, ¿cierto?, si está comprendido entre el 2 y el 10, reciben un nombre en particular, y si es de 11 hacia arriba le agregamos la terminación avos. Esta fracción se lee como 8 tercios. Y de esta manera, ¿cierto?, decimos que el 8 es un número mayor que 3. Por lo tanto, esta fracción es una fracción impropia. La fracción equivalente a la unidad es aquella cuyo valor es equivalente, como dice su nombre, o igual, ¿cierto?, como quieran llamarlo, su valor es igual a la unidad. Es decir, todas estas fracciones dan como resultado
un entero o un número 1. Nunca va a ser ni menor ni mayor que 1. Y las podemos reconocer porque su numerador va a ser el mismo número que el denominador, es decir, van a ser iguales. Por ejemplo, 5 quintos, ¿cierto? El 5 es igual al 5. Por lo tanto, al cumplir esta particularidad, decimos que la fracción es equivalente a la unidad. Vale, una unidad. Vamos a ver 3 ejemplos gráficos que tengo aquí, ¿cierto? Vamos a partir por este de la izquierda. Tenemos un octágono, ¿cierto? Dividido en 8 partes. De esas 8 partes tenemos pintada 5. Vamos a ver este otro. Tenemos cuartos, ¿cierto? Tenemos cuartos acá. Cuartos. Pero pintados hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes pintadas. Y por último, en este otro grupo tenemos este círculo, ¿cierto? Está dividido en 6 partes y de las 6 partes están pintadas las 6. Bien, ahí están las 3 clases de fracciones y analizamos rápidamente. Decimos que el 5 es menor que el 8, por lo tanto esta representación representa una fracción propia. En este caso, el 7 es mayor que el 4, por lo tanto, esta es una fracción impropia. Y por último decimos que el 6 es igual al 6, por lo tanto es una fracción equivalente a la unidad. Y esa es, chiquillos, la clasificación de fracciones. En una próxima clase vamos a analizar más en detalle la fracción impropia porque hay algunas cosillas más que agregar a este concepto. Que estén muy bien y nos vemos en una próxima clase. Chao, chao.